Gloria al nombre del Señor. Bien, hermanos, Dios me los bendiga. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios, ¿verdad? De que estamos una noche más aquí en la casa del Señor, en la iglesia Emanuel, calle Betance, número 47 del hermoso pueblo de Santa Isabel. Somos la iglesia Emanuel de nuestro concilio de la Asamblea de Dios. Quien le habla es el pastor Richard Torres, de la cual pastorea junto con la pastora Magda Enid Bonilla, de la cual estamos aquí para la gloria y honra del Señor. Amén. Así que en este día, ¿verdad? Estamos juntos aquí regocijados con un grupo precioso de hermanos aquí en las facilidades de la iglesia Manuel para, para compartir lo que es el estudio de lo que es derribando las fortalezas mentales. También estamos a través de las plataformas electrónicas, de las plataformas, gloria al nombre del Señor, a través de la aplicación de Zoom. Amén. Y también próximamente estaremos también transmitiendo por lo que es, ¿verdad? Por el Facebook, en la página La Iglesia Emanuel AD. Amén. Así que gloria al nombre del Señor. Vamos a comenzar, ¿verdad? Este estudio, ¿verdad? Pero vamos, antes de comenzar el estudio, vamos a comenzar este servicio, ¿verdad? Porque esto es un estudio de la cual es para estudiar la palabra del Señor, de la cual nos va a dar herramientas para poder triunfar, amén, ¿verdad? En nuestra vida conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿Qué tal, aleluya? ¿Qué tal si comenzamos y vamos a comenzar orando, poniéndonos en comunión para poder, aleluya, pedir que la presencia del Señor sea tomando en este lugar y podamos recibir de su hermosa bendición? Amén. Oramos. Padre Dios, en el nombre de Jesús, a ti oramos en esta noche, Señor, pidiendo sabiduría de lo alto, pidiendo que tu presencia esté, Señor, en este lugar, pidiendo, Señor mío, Señor Padre, de que nos dé palabra de vida, como tal dice tu palabra, Señor. Tus palabras son espíritu y vida. Que tú soples a cada corazón de la cual escuches, Señor Padre mío, en este día, Señor, o en cualquier día, Dios mío, que esté, Dios mío, escuchando esta Dios mío, palabra, sea grabado o en vivo. Te pedimos, Señor Padre, Dios mío, que nos enseñe, Dios mío, para poder, Señor, derribar lo que son las fortalezas mentales en nuestras vidas. Enséñanos, Dios mío, Señor Padre mío, que así, Dios mío, como hubieron muchas personas, Señor, que la Biblia habla, Señor, de que tuvieron fortalezas mentales, ellos pudieron, abrazados de ti, utilizando el diseño de Dios, pudieron ser librados de lo que son, Señor Padre, de las fortalezas mentales. Ahora te pedimos que tu presencia, Dios mío, nos abrace, que tu presencia nos inunde, Señor Padre mío, y te entregamos todo en este lugar, Señor Padre mío. Ponemos toda nuestra atención a ti para recibir pan de vida, para recibir el maná del cielo, que es tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, hermano, vamos a comenzar lo que es la palabra, ¿verdad? Lo que es el estudio bíblico, de la cual estamos dando todos los viernes acerca de lo que son las fortalezas mentales. Esta serie llamada Derribando Fortalezas Mentales, porque ciertamente el pueblo del Señor necesita derribar todo aquello que impida que nosotros podamos alcanzar la bendición. Nosotros en nuestras vidas, como dice la palabra del Señor, es necesario que en nuestras vidas vengan tropiezos, pero confiad, dice el Señor, que yo he vencido. En nuestras vidas van a venir adversidades, en nuestras vidas van a venir pruebas, en nuestras vidas van a venir retos, pero si es lo que tenemos que entender es que en cada adversidad Dios manifiesta una promesa alrededor de esa adversidad. Usted me dirá, pero ¿cómo es eso, pastor? Cuando Dios dice yo voy a estar contigo, no significa que es en las buenas nada más, sino es en las buenas y en las malas. Eso es una promesa de Dios en tu vida, de la cual Él, en los tiempos de angustia, en los tiempos de buena, Dios se manifestará, te protegerá, te guardará, porque Él es fiel y verdadero. Amén. Entonces,
Este estudio fortalezas mentales nos ayuda también a llegar a alcanzar lo prometido de Dios, porque nos recuerda quiénes verdaderamente somos nosotros. Porque no es ninguna casualidad de que en los momentos de adversidad comenzamos a sentir de que Dios no nos ama. No es ninguna casualidad que en el momento de dificultad nosotros pensemos de que no podemos hacerlo. No es ninguna casualidad. Este estudio de derivando fortalezas mentales demuestra de que más allá de tu pensamiento hay una fuente extraña que se mete a tu vida para tratar de torcer el propósito de Dios. Y siempre lo que le gusta señalar y le gusta corromper exactamente es el propósito de la cual Dios ha dado a nosotros, a nuestras vidas. El enemigo, si Dios dice que vamos a edificar y plantar, el enemigo rápido dirá, tú lo que vas a es estropear y tú lo que vas a hacer es arruinar. Porque el enemigo le gusta ir en contra del propósito de la cual Dios ha dado tu vida. Y este estudio nos enseña, Dios nos enseña de que tenemos que derribar las fortalezas mentales, porque una de las áreas de la cual más ataca el enemigo es en la mente del creyente. Y en la mente del creyente, hermanos, ahí es donde nosotros almacenamos también lo que es la fe. Porque cuando nosotros creemos firmemente y estamos en nuestra mente, creemos en el Señor, creemos en el Señor, creemos en el Señor, creemos en lo que Dios dijo, se va a hacer lo que Dios dijo. Entonces tú eres un escenario perfecto para que Dios te utilice a ti como una plataforma para que la gloria de Dios descienda sobre tu vida. Y descienda sobre tu vida para que las personas que están a tu alrededor puedan decir verdaderamente más allá de esa persona hay un Dios y ese Dios yo lo quiero conocer. Amén. Así que gloria a Dios, vamos a continuar. Estuvimos hablando, ¿verdad? El viernes pasado estuvimos hablando, ¿verdad? De los testimonios de estos varones de Dios, de la cual pasaron por situaciones de la cual habían fortalezas mentales y ellos pudieron reconocer las áreas de mejoras en su vida y pudieron ponerse en las manos del Señor y el Señor pudo trabajar con ellos. Al ellos permitir de que Dios trabajara con ellos, ellos pudieron salir a flote por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Todo esto está disponible en este tiempo porque Dios no hace excepción de personas. Dios lo que necesita es un corazón de la cual le diga a Dios, heme aquí. Un corazón que le diga, Señor, ¿sabes qué? Tengo debilidades, tengo defectos, pero necesito que tú trabajes con mi corazón. Yo permito de que tú trabajes con mi corazón para que mi corazón sea un instrumento para tu gloria. Y eso es parte de lo que la palabra del Señor nos enseña. Personas totalmente descualificadas por la sociedad. Personas totalmente descualificadas por el mundo. Son las que Dios utilizó para avergonzar a los grandes. Como tal, la palabra del Señor nos enseña que Dios a los pequeños los escogió para avergonzar a los grandes. Bendito sea Jesús. Entonces, en esta noche vamos a continuar hablando de estas personas, de cómo pudieron derribar las fortalezas mentales a través de las enseñanzas de la palabra del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos a ir a las enseñanzas ahora de que el apóstol Pedro nos dio. Ustedes recuerdan el famoso apóstol Pedro, aquel que negó a Jesucristo, aquel en el monte de la transfiguración,
te voy a hacer 3 enramadas. Aquel Pedrito que tenía la suegra enferma. Aquel Pedrito de que negó al maestro antes que el gallo cantare. Aquel Pedrito que Dios le dijo en su palabra, dice la palabra de Dios, de que Dios le dijo en una ocasión, apártate de mí, Satanás. Aquel Pedrito que cuando el maestro estuvo caminando sobre las aguas, Pedrito le dijo, yo quiero también caminar sobre ellas, y el maestro le accedió. Y cuando Pedrito estuvo caminando sobre las aguas, de momento comenzó a hundirse y extendió su mano y su boca la levantó como un león en aquel momento, pidiendo el socorro del maestro, y el Señor le lo mira y lo agarra y le dice, hombre de poca fe. Ese hombre, luego de tener todas estas situaciones, fue llamado apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Significa enviado. Dios lo agarró desde Galilea, de un lugar donde eran básicamente las personas menos capaces de poder entender sabiduría. Lo único que él sabía era pescar. Y sin embargo, el Señor lo tomó y se convirtió en aquel que cuando se levantó en Pentecostés dio el mensaje más efectivo y donde hubieron miles de personas que aceptaron a Cristo. Eso es lo que hace Dios cuando deriva las fortalezas mentales. Ahora bien, vamos a hablar de lo que dice en Mateo capítulo 26, versículo de 69 al 75. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el pueblo que ama a Jesús dice, amén, gloria al nombre del Señor. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, le dice aquella criada. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Ya comenzó el apóstol Pedro, en ese momento era Pedro el discípulo, a negar la primera vez que negó el maestro. Y saliendo él a la puerta, le vio otra mujer. Parece que estaban las mujeres por ahí encendidas. Y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero Pedro otra vez negó con juramento. Quiere decir que la primera vez que Pedro negó, él no juró. Pero la segunda vez puso como de garantía, hizo un juramento, un pacto de que él no conocía a ese Cristo. Y un poco después, versículo 73, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Esto me gustó. Porque aún tu manera de hablar te descubre. Cuando uno habla con Dios, se le pega el dialecto de Dios. No importa si tú seas tal vez el más pica piedra, el más pica palo, el más pica lo que sea. Cuando tú te acercas a Dios, tú comienzas a tener una fragancia con el Señor. Y esa fragancia se te pega. Y esa mirada se te pega. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese dialecto se te pega. Ese gozo se te pega. Pero en este momento, el apóstol Pedro, lo que era el discípulo en este momento, que luego pasó a ser el apóstol, negó al maestro por tercera vez. Versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir, muy mal por Pedro. Comenzó a maldecir y a jurar.
no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Yo me imagino que en ese momento Pedro nunca había escuchado un gallo cantar tan clarito como ese gallo que cantó. Jesús le había dicho, tú me negarás antes que cante el gallo 3 veces. Y en este momento cantó el gallo. Y entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué es lo que estaba pasando en la vida del apóstol Pedro? ¿Qué tenía el apóstol Pedro en este momento, que no era apóstol, era discípulo en este momento, pero él pasó a ser apóstol? ¿Qué fortaleza había en el apóstol, en lo que es en el caso de Pedro? Número uno, de que él, primeramente, ¿qué fue lo que pasó? Él negó al maestro porque sintió que su vida estaba en peligro. Quiere decir que todavía en la mente de Pedro no estaba dispuesto a dar la vida por el maestro. Y eso es una fortaleza mental que muchas personas, los cristianos, muchos creyentes tienen. Para nosotros poder servir al Señor, tenemos que aún poner nuestras vidas. Por eso Jesucristo dice en la palabra de Dios, de que aquel que no ponga aún su vida no es digno de mí, dice el Señor. Tenemos que poner en nuestra vida todo nuestro empeño. Dice la palabra de Dios de que aquel que la pierda por causa del Señor no la perderá. Nos está hablando que en la eternidad Dios tiene una promesa, y esa promesa es de que Dios te va a dar vida eterna. Y todavía Pedro no había entendido con claridad lo que verdaderamente era servir al Señor, porque el apóstol Pedro, él veía grandes milagros, él veía grandes prodigios, y muchas personas en la iglesia van para la iglesia, ven sanidades, ven prodigios, pero lo que están buscando es un tipo de escenario, un tipo de show, porque quieren ver algo atractivo, pero en su corazón, en su mente, no están preparados para darle el 100% al Señor. Y Pedro en este momento, él no estaba completamente convencido de que iba a dar su vida por él. Y es increíble que el maestro, en una conversación que tuvo con sus discípulos, este mismo Pedro le dijo, Señor, yo voy a poner aún hasta mi vida. Y el maestro le dice, tú me vas a negar. Y el maestro le dice, apártate de mí, Satanás. Son personas que son emocionales en el momento, pero en el momento de la acción son personas que no accionan, no dan el testimonio cuando verdaderamente hay que darlo. Y eso es una fortaleza mental de la cual hay que derribar, que tenemos que darle el 100% a Dios, de que tenemos que entender de que tenemos que servir a Dios con nuestras vidas. No importando si aún estamos en peligro de salud, en peligro de lo que sea, hermano.
tenemos que nunca negar al maestro. Siempre, aleluya, poner aún su vida en juego, porque el que pone la vida en Cristo no la perderá, dice el Señor. Bendito sea su nombre. Número 2. Al pasar esto, se recordó de las palabras que el maestro le dijo cuando lo negaría. ¿Qué fue lo que le dijo? 3 veces me negarás antes de que cante aquel gallo. Una nota muy importante que tenemos que entender es que en la mente de Pedro estaban las palabras del maestro. Y esto provocó en su vida a él arrepentimiento luego de que escuchó el gallo. Porque la palabra que Dios le había dado era de que Pedro, tú me vas a negar. Luego de que el gallo cante, aleluya, cuando el gallo cante ya 3 veces, ya tú me has negado. Y él pudo reconocer de toda la palabra que Dios había sembrado en su corazón. Y eso le llegó a él. Y él dijo, estoy arrepentido de haber negado al maestro, de haber negado y juramentado y maldecido. Este hombre, en su desespero, que eso es parte de una fortaleza mental, él negó al maestro, él maldijo y él juró falsamente. Pero en la vida de él estaba el maestro. Por eso es que en los momentos de dificultad, aunque nosotros fallemos, está la palabra de misericordia. Y él reconoció la oportunidad de que tenía a través del arrepentimiento. Y el arrepentimiento en nuestras vidas es una de las almas. Es una de las almas más poderosas, iglesia. Escúchame bien. El arrepentimiento en nuestra vida es una de las armas más poderosas para derribar las fortalezas mentales. Si queremos derribar las fortalezas mentales en nuestras vidas, tenemos que reconocer el gran, aleluya, acto de amor que hizo Jesús por nosotros. Tenemos que volver a ir a la cruz, entender del por qué fuimos redimidos. Aquel acto en la cruz fue capaz de invalidar la sentencia de muerte que había en nuestras vidas. Aquel derramamiento de sangre brotó del cuerpo del maestro para darnos vida eterna, para darnos el perdón de pecado. Y ese perdón de pecado, usted que me escucha, nosotros lo recibimos cuando por fe aceptamos a Cristo, pedimos que la sangre de Jesucristo nos limpie y nos arrepentimos de nuestros pecados. Pedimos perdón de los pecados. Solamente se hace a través de la figura de Cristo, creyendo de que el Señor lo que hizo fue suficiente para que yo fuese perdonado. Y la palabra perdón se divide de 2 maneras. Per viene de a persona, don significa regalo. Es un regalo a la persona que Dios le dio la gracia de que usted y yo no tuvimos que hacer nada, solamente recibirlo. Y eso lo hará libre de derribar, para poder derribar las fortalezas mentales. La alma más poderosa es la sangre de Jesucristo. Y cuando nosotros estamos
esa sangre está el perdón. Y cuando usted se arrepiente, que la palabra arrepentimiento significa cambio de dirección. Cuando usted cambia de dirección totalmente, iglesia, ¿qué es lo que pasa? Su vida tiene un nuevo norte y tiene un guiador. Y ese guiador se llama Jesucristo. Y aunque muchos no lo crean, muchas personas creen que son libres y no tienen a Cristo. Dicen, yo ando por la libre solo. ¿Sabes qué, iglesia? ¿Sabes qué, hermano que me escucha? Aquí nadie está solo. Si tú no estás con Cristo, el enemigo está al lado tuyo, buscando una manera para matarte, para destruirte. Y tú piensas que estás solo en la libre. No. Quien está rondeándote como león buscando a quien devorar se llama Satanás, el adversario, el diablo. Por eso, iglesia, tenemos que entender de que solo con Cristo podemos derribar las fortalezas mentales. Y el apóstol Pedro entendió de que para poder recibir arrepentimiento, tenía que la palabra de Dios trabajar dentro de sí, en su corazón. Porque cuando Dios, aleluya, le hablaba a Judas, le hablaba en el corazón para trabajarlo a cada uno de ellos. Pero cuando llegó el momento que Judas vendió al maestro, la misma palabra que fue sembrada en Pedro también fue sembrada en Judas, una palabra de amor y misericordia. Pero Judas no pudo aceptar la corrección. Judas no pudo aceptar aleluya, de que él había fallado y tenía un perdón de parte de Dios. La falta de perdón es una de las fortalezas mentales de la cual las personas tienen. No se perdonan ni a sí misma, ni a las otras personas. La palabra de Dios dice de que de la misma manera tú juzgas a tu hermano, así también serás tú juzgado. Si tú no perdonas, tú no puedes ser perdonado. Y Judas tuvo la oportunidad de pedir perdón, de arrepentirse, utilizar el alma preciosa del arrepentimiento para recibir la salvación. Pero él usó lo que fue el remordimiento. Y el remordimiento lo llevó al suicidio. Y el suicidio lo llevó directamente al infierno. Eso es lo que provoca cuando permitimos fortalezas mentales en nuestras vidas. Puede llegar el caso de que las personas, aleluya, de que las personas caigan. Pero puede haber el caso que las personas lamentablemente sean destruidas. Por eso es que tenemos que andar abrazados con Cristo y entender de que con Cristo todo lo podemos. Versículo, aleluya, Mateo 16, 23, 24. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, le dice Jesús a Pedro. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dijo Jesús, tome su cruz. O sea, tú no puedes tomar la cruz de Cristo, tome la cruz tuya y dice, y sígame. Toma tu cruz y sigue mi paso. Jesús nunca dice, toma mi cruz. No, no, no. Toma tu cruz
y sígueme. En este caso, Pedro es reprendido muy duramente y de una manera muy diferente. Y en esta ocasión, aleluya, fue por Jesús diciéndole: quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Mucha gente dirá, pero es que ese no es el nombre de Pedro. Le puso otro apodo más ahora a Pedro. Pero Jesús le dijo: me eres tropiezos. Detalle muy importante. Pedro, me eres tropiezo, le dijo el Señor a Pedro. Y no tan solo eso, le dijo: tú no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Para que usted vea lo que hay en el conflicto entre lo que es el reino de los cielos y lo que es la tierra. Porque Jesucristo dice: cuando tú pones la mirada en Jesucristo, no eres tropiezo. Pero cuando pones la mirada en las cosas de los hombres, me eres tropiezo. Por eso es que nosotros no podemos ser fanáticos de los hombres. Tenemos que ser fanáticos de Dios. Y ser fanático de los hombres es una idolatría y es una fortaleza mental. Esta reprensión que Jesús hizo no fue a la persona directamente de Pedro. La reprensión va a trabajar en la persona de Pedro para que él pueda recibir la corrección y pueda poder ejecutar una acción para que no caiga de la misma manera. Pero esta represión no fue directamente a Pedro. Esta represión fue directamente a la fuente que provocó una fortaleza mental en Pedro. Y esa fuente Jesús la identificó y le dijo: Satanás, apártate de mí, Satanás. El padre de las fortalezas mentales, ¿quién es? El creador de las fortalezas mentales de destrucción a la vida del creyente es Satanás. Porque todo lo que es de mentira viene del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Y cuál era la fortaleza en este momento de Pedro? Pedro estaba desenfocado del propósito y la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo reprendió directamente a donde estaba el problema. Le dijo: Pedro, estás desenfocado, aparte de mí, Satanás, estás poniendo las cosas de los hombres y eso es del diablo. Por si acaso, mi nombre es Richard Torres, no me llamo Eugenio Rodríguez. Porque ciertamente tenemos que identificar quién verdaderamente es nuestro adversario. ¿Y quién es nuestro adversario? El enemigo. Satanás es nuestro adversario. Jesús, cuando reprendió a Pedro, él estaba totalmente enfocado en el propósito de Dios. Jesús estaba enfocado en el propósito de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahí escribí propósito del hombre, pero es en el propósito de Dios. Amén. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué nos enseña en Efesios 6, del 12 al 13? Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Y cuando ha acabado todo, ¿qué dice la palabra de Dios? Estar firmes. Por eso es que tenemos que entender, iglesia,
que cuando usted tiene una fortaleza mental, entiéndalo, que eso no fue el esposo, eso no fue la esposa, eso no fue el primo, eso no fue la prima, eso no fue la abuela, ni la tatarabuela, ni el tataravecino. No, eso es espiritual, marginado, maquinado por un sistema de las tinieblas, de la cual provoca destrucción a su vida si usted permite que esa fortaleza mental entre a su vida. Así que tome la armadura de Dios. Tomando la armadura de Dios, puedes resistir el día malo. Para que cuando acabe todo, como dice el versículo 13 de Efesios 6, puedes estar firme. Amén. Otro de la cual la palabra nos enseña fue Moisés, aunque usted no lo crea. Éxodo capítulo 2, versículo del 11 al 15. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes Moisés y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Parece que se tenían ganas esos hebreos. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo?, le preguntó Moisés. Y él respondió, ¿y quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Así le respondió a Moisés. Estos hebreos eran bravos porque ellos vieron cómo mató al egipcio. Y ellos le dijeron, ¿quién te puso a ti por juez sobre nosotros? Y le dice también ellos a Moisés, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Miren eso. ¿Piensas matarme? Eso viene de la mente. O sea que en tu mente, tú estás pensando en matarme a mí también. Miren la importancia de nosotros tener la mente limpia. Porque cuando vienen estas cosas, primero, ¿dónde vienes aquí, hermano? En la mente. Usted no crea que eso va primero al pantalón ni a la falda. Eso va a la mente. Porque si el enemigo se mete a la mente de usted y usted le permite, cosas van a pasar. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Por la mente de Moisés lo que dijo, me cogieron. Ahora está difícil la cosa. Ya todo el mundo lo sabe, ya los hebreos lo saben y parece que esta gente habla bastante. Pues ahora todo el mundo lo va a saber. Parece que había un espíritu de chisme en ese momento, que lamentablemente Moisés dijo, esto se descubrió y aquí se va a enterar medio mundo. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. O sea que lo escuchó el Faraón, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó ¿en dónde? En la tierra de Madián. ¿Cuáles eran las fortalezas que están hablando aquí la palabra del Señor a Moisés? Número uno, le hicieron dudar de su llamado. Recuerden cómo la palabra del Señor nos habló cuando estuvimos en las clases pasadas, en los estudios pasados, cómo atacaban al llamado de cada persona. Pues aquí en este momento, hermano, atacaron sin ningún tipo de piedad, sin ningún tipo de misericordia, atacaron el propósito de Dios en la vida de Moisés. ¿Por qué? ¿Qué le dijeron? ¿Acaso eres tú que nos vas a legislar sobre nosotros? Tú nos vas a juzgar a nosotros. Y ya Dios tenía un plan con Moisés para sacar a ese pueblo, para dirigirlos. Y miren eso. Como el pueblo le dijo, tú vas a juzgar sobre nosotros.
Eso no es ninguna casualidad, hermano. El enemigo sabía de que ya Moisés estaba marcado para un propósito y quería impedir de que la gloria de Dios se manifestara en la vida de Moisés. Y ahí en ese momento dudó de quién era. Número 2, ¿qué hicieron? Le provocaron miedo. El miedo es uno de los ataques más común que Satanás ataca a las personas. Si las personas tienen miedo, no se esforzarán. Si las personas tienen miedo, no van a creer, serán incrédulos, no van a tener el aliento de vida de Cristo. El miedo es uno de los ataques más horribles de la cual Satanás ataca a los siervos del Señor. Por eso nosotros, siervos de Dios, debemos impartir valor, no decepción ni temor. El creyente del Evangelio de Dios tiene que impartir valor al hermano, no debe transferir decepción ni temor. Una persona que transmita decepción, una persona que transmita temor, cuando no es temor, este es del miedo. Es una persona que tiene una negatividad en su vida y eso es una fortaleza mental. Nosotros como hijos de Dios tenemos que transmitir valor a los jóvenes, decirle, ustedes pueden en Cristo, vamos, esfuérzate, sé valiente, levántate, no temas, Dios te ayuda. Esa es la labor de la iglesia. Vamos, Cristo nos llama. El dudar del llamado y el miedo es una de las fortalezas que más el enemigo provoca para destruir la vida del creyente. Porque la duda provoca incredulidad y el miedo provoca el estancamiento. Cuando una persona está con miedo, queda inoperante, queda inmovible y esa persona se queda estancada. No puede tener movimiento. Un estancamiento es que está totalmente detenido, no tiene fluidez, no tiene movimiento. Pero nosotros, los hijos de Dios, somos fluyentes, ríos de agua viva. No podemos permitir que el enemigo ponga fortalezas mentales en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a dejar aquí el estudio. Gloria al nombre del Señor. Seguimos hablando acerca de los testimonios de la palabra del Señor, de cómo gente de fe tuvieron fortalezas mentales y cómo Cristo, cómo el Señor los utilizó para poder manifestar el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que esperamos en el Señor de que este estudio haya derribado fortalezas mentales en su vida y que podamos entender de que tenemos la oportunidad de la misma manera como Pedro la tuvo. Que Dios siempre está sembrando palabra en nuestras vidas y llegará un momento que aún tal vez nosotros neguemos al maestro. Pero aunque neguemos al maestro, no, aleluya, nos hace que nunca tendremos acceso a Dios, sino que nos podemos arrepentir y podemos recibir el perdón de Dios a través del arrepentimiento. Así que vamos a aprender, aleluya, así como Moisés, que en un momento en que su llamado fue dudado, él, aleluya, aunque huyó a Madián, pero Dios tenía un propósito ahí.
Dios se manifestó y pudo ver la gloria de Dios. Amén. Lo único que impide que usted vea la gloria de Dios es que usted permita fortalezas mentales en su vida, pero Cristo es el único que las puede quitar. Así que vamos a hacer una oración para despedir, para culminar este servicio. Esperamos en el Señor grandes bendiciones y que podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido en esta noche y poder, aleluya, glorificar el nombre de nuestro Señor. Padre Dios, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, porque ciertamente tú nos muestras tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de bendecir tu nombre. Gracias, Señor, Padre, por estas palabras. Gracias, Dios mío, por mostrarnos la armadura de Dios, Señor, porque ciertamente cuando nosotros nos ponemos la armadura de Dios, podemos resistir en el día malo, Señor, y podemos estar firmes. Señor Padre, haznos, Señor, a usar esa armadura espiritual de la cual necesitamos, Señor Padre mío, para enfrentar en el día malo. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo de Dios, Señor Padre, nos tome a cada uno de nosotros y nos llene cada vez más de sabiduría, de conocimiento y que podamos, Señor, recibir más de ti, Señor Padre, y podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Padre, recibimos salvación, recibimos sanidad en el nombre de Jesucristo a través de tu palabra y recibimos, Señor, redención y el perdón, Dios mío, Señor, porque ciertamente tú nos perdonaste, Señor Padre mío, y nosotros, Dios mío, Señor, aleluya, somos libres por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, Dios me los bendiga, Dios me los guarde para adelante y para el cielo. Aleluya. Y Cristo viene pronto. Amén.